Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre NaNoWriMo, mes nacional de escribir una novela. En este episodio presentamos una entrevista con Alfonso Colmenar. Conocí a Alf, como le llamamos los amigos, por medio de Twitter, al encontrar su podcast Cañones y Fútbol, donde junto con otros aficionados al fútbol americano, comentan sin reparos sobre su amor con los Tampa Bay Buccaneers. Alfonso es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como director bancario. Es aficionado a la tecnología, al fútbol americano y a la literatura. Y gracias a la combinación de estas dos aficiones, ha escrito 3 libros. Los Bucs y la madre que los parió, de Steve Spurrier a Tom Brady, publicado en 2020 y donde hace gala de sus conocimientos enciclopédicos del equipo de sus amores, los Bucs. La NFL del COVID, publicado en 2021, donde hace un recuento de la temporada más singular de la NFL que hemos vivido los que somos aficionados a este deporte, dada la pandemia del COVID-19. Y Los Bucs y la madre que los parió, capítulo 1, Tom Brady llega a la Bahía, una actualización de su primer libro, abordando exclusivamente la temporada de 2020-2021, en que los Buccaneers fueron campeones gracias a Tom Brady. Hola, muy buenas, Miguel. Muchas gracias, enormes gracias por invitarme, por contar conmigo para estas preguntas, para responder este tipo, de este proyecto podcastil en el que estás. Me presento, soy Alfonso Colmenar, aquí conocido como Alf en el mundo futbolero, de fútbol americano, locutor de radio, conductor de programas de podcast, con 1001 proyectos, y la verdad que el último fue escribir un libro que se llama Los Bucs y la madre que los parió, de Steve Spurrier a Tom Brady, enciclopedia de Bucs contada por un Buc fan. Es un libro de 541 páginas que está en Amazon, en versión española, está en formato tapa blanda, aunque pronto estará en Kindle, ¿no? Es un libro que la verdad que es un orgullo al haberlo escrito, que trata sobre todo lo que encierra el mundo de los Bucs, de las mejores y de las peores épocas que han pasado con los Bucs, hablando de jugadores, de historias muy entrañables, todo regado con una nota curiosa de una aura de pirata que siempre rodea a los Bucs, ¿no? Y una vez lanzada esta cuña casi gratuita, ¿no? Paso a responderte un poco las preguntas que me haces, ¿no? Que me quieres hacer. ¿A qué edad empezaste a leer? Pues mira, empezar a leer, creo que es complicado porque hace mucho tiempo ya, creo que fue por lo menos lo que dicen mis padres, es que empecé bastante joven a leer, sobre los 5 o 6 años, no creo que llegara mucho más. Por lo menos lo que me cuentan mis padres. Además, me cuentan una cosa curiosa, que yo empecé a leer palabras. No empecé a leer las palabras como con sílabas, es decir, sofá. No, yo sabía que ahí ponía sofá y leía sofá.
despertador, sabía que ponía despertador, leía despertador como una palabra completa. No sé, es curioso, me pareció curioso sobre todo porque hoy en día se enseñan de otra manera y a mí me enseñaron de esa, y no sé por qué lo aprendí y lo leí así. Además, fíjate, es curioso porque tengo también el recuerdo de que mis padres me grababan en un magnetófono antiguo donde los haya, de estos que eran como las películas no de cintas, sino de bobinas. O sea, era curioso y yo sí tengo el recuerdo de grabar con mi madre y escucharme después cómo leía, si entonaba, no entonaba. Bueno, la verdad que fueron momentos muy, muy mágicos y que siempre los tengo todo ya en el recuerdo. Así que bueno, empezar a leer pues muy prontito. La verdad que prontito empecé. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Pues no tengo especial conciencia. No tengo especial conciencia de cuál fue el primer libro. Recuerdo varios. O sea, de hecho, empezaba a leer con mi madre y me daban a leer distintos libros que ellos tenían o que me dejaban, ¿no?, que leyera. El que sí tengo mucho recuerdo era un libro que era Fray Perico y su borrico. Es un libro de Miguel Muñoz Martín que se editaba en la colección de Barco de Vapor. Además, Barco de Vapor tenía distintas colecciones, la blanca, la azul, la naranja y la roja, dependiendo por la edad del niño, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese libro, de haberlo leído y releído y no sé cuántas mil veces, ¿no? Es un libro pues muy gracioso, habla de un fraile y su burro llamado Calcetín, y bueno, por las desventuras que pasa. Yo creo que era un convento de Salamanca, me suena, o algo así, o quiero recordar, y bueno, por las desventuras que corre ayudando, no ayudando, y no sé, pues es gracioso y la verdad que es muy recomendable para empezar con los niños a intentar fomentarles un poquito el picor por la lectura. ¿Qué te gusta leer? Me encanta, la verdad que me gusta leer casi de cualquier cosa. Leer es maravilloso, leer es mágico, te transporta a un sitio, a cualquiera que te imagines. Y la verdad que es verdad que últimamente me gustaría tener más tiempo para poder leer. Antes he de reconocer que leía un montón y bueno, pues que tenía más tiempo, pero leer es viajar, con lo cual da igual lo que leas. Viajas de una forma u de otra, viajas. Viajar es imaginar, es aprender. Además, mira, decía Antonio Gala, famoso escritor, que ya que no podemos alargar la vida, vamos a intentar ensancharla. Y eso es lo que intento yo hacer generalmente con la vida y con los proyectos. Y leo casi cualquier cosa. Leer es adquirir nuevos conocimientos suflados por escritores que nos quieren trasladar sus pensamientos, ¿no? Sus anhelos, compartir sus alegrías, sus penas, y eso es maravilloso. Por eso, evidentemente hay géneros que te atraen más que otros. A mí la novela negra me gusta mucho, la novela de espías, todo el tema de libros de Frederick Forsyth, libros de Ken Follett. Y luego también me gustan libros que fuercen a pensar. Es decir, luego creo que hablaremos de alguno de ellos, ¿no? Pero libros sobre el poder de la mente, el afán de superación, todo ese tipo de libros es maravilloso. Es maravilloso poder leerlos porque siempre te llevas una parte, siempre aprendes de ese tipo de lecturas. Pero si hubiera que definir un género o algo que leer, me gusta leer mucho cuando quiero entretenerme y quiero pasar un poquito de todo y distraerme y todo eso, son las novelas de espías. Y luego cuando quiero o tengo avidez mental, que suele ser también muy habitualmente, pues libros pues mentales o incluso libros también de viajes. El último, bueno, no el último, pero sí uno de los libros que leí sobre la India, o libros sobre el Tíbet, la verdad que son libros que te enseñan porque siempre lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, te transportan a otro lado y adquieres conocimientos desde otro lado, desde otras perspectivas que los escritores intentan transmitirte. Con lo cual, pues yo todo lo que sea saborear, adquirir conocimientos, absorber todo eso, pues yo encantado.
¿Cuál es tu libro menos favorito? A ver, definir peor, la verdad es que es complicado. Es complicado. Es verdad que hay libros que son más soporíferos que otros, o hay libros que son más complicados de entender, o algunos que son un poco más obstáculo. Una vez que he escrito yo un libro, la verdad que no me gusta tanto esta pregunta como hay otras veces que te la han hecho y no habías escrito un libro. La verdad que escribir un libro es algo muy loable. Y bueno, pues no lo calificaría de peor, pero sí lo calificaría de complicado, ¿no? Hay un libro que fue para mí bastante complicado de leer, que fue Invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina, ¿no? De hecho, me costó mucho acabarlo. Un par de ocasiones ya lo dejé por imposible, que no podía, es como la película del piano, ¿no? Que no podía ya casi con ella y muchas veces no llegué ni a terminarla. El de Invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina, es un libro un poco lúgubre. Se trata de una historia de amor, una peligrosa historia de amor, pues un entorno de tugurios, de antros, de jazz, y bueno, y a pesar de que creo que es premio crítica y nacional de literatura, pero no puedo con él. De hecho, el autor me cuesta a veces leerle, pero bueno, oye, es un libro complicado, aunque no lo califico como peor. ¿Cuál es tu libro favorito? Tengo varios, pero siempre pongo el ojo en uno que se llama Uno. Se llama Uno y es de Richard Bach, el de Juan Salvador Gaviota. Es un libro que a mí me encanta, me apasiona. Siempre que tengo ocasión, cada década lo vuelvo a leer. Hay una serie de libros que ahora sí que te comento, ¿no? Pero que cada década hablo de ellos. Los leo, perdona. Y uno de ellos es Uno. Este es un libro sobre las líneas temporales. Es la leche. Es todo sobre los distintos yos que hay posibles en cada decisión. Es decir, tú vas a lo largo de tu vida, tú tienes que tomar determinadas decisiones, y esas decisiones toman caminos diferentes y bifurcan caminos diferentes de lo que podrías haber hecho al coger un trabajo, al dejar pasar un tren, al coger un amor, al decirle que no a otro. No sé, es cada una de tus decisiones a lo largo de tu vida van creando yos diferentes, ¿no? Y ese libro, además, contado desde algo más, desde una historia de ficción, pues creo que es un aviador que con distintas brumas va apareciendo en sus yos diferentes, ¿no? Pues es en plan historia de Navidad, ¿no? Va apareciendo y va viéndose a sus yos diferentes, de que se hubiera dicho que sí a esa chica, que se hubiera dicho que sí a ese trabajo o no a ese trabajo que hubiera pasado, y da mucho que pensar nuestros yos alternativos, las líneas temporales y cómo están constituidas en esta teoría de hilos, ¿no? Es un libro súper recomendable. A mí me encanta recomendarlo y sería maravilloso que mucha gente lo pudiera leer, y de hecho yo creo que si lo leyera más gente comprendería y actuaría de distinta manera en general, ¿no? Con las situaciones de la actualidad. Pero es un libro maravilloso, y es un libro además curioso porque hay libros que yo creo que dependiendo la época en la que tú lo leas, significan una cosa u otra. Pasa con Juan Salvador Gaviota, por ejemplo, también de Richard Bach, ¿no? O con El Principito, ¿no? Famoso libro. Cada década yo suelo leer El Principito. Cada década, o sea, que decir, lo leí antes de los 20, lo leí en la época de los 20 y lo he leído a la época de los 30, y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Ya cuando me lleguen los 40, ya dentro de muy poquito, pues lo empezaré de nuevo, ¿no? Pero es un libro que cuentan además que cada época, con tu madurez intelectual, con tu experiencia en la vida, entiendes nuevas cosas o adquieres distintos conocimientos, y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Libros favoritos también, como los de JJ Benítez, me encantan. No sé, ese tipo de libros me gustan, pero si tuviera que decir uno, diría Uno, de Richard Bach. ¿Por qué escribes? Escribo porque me encanta.
De hecho, pues tengo varios relatos o varias historias inacabadas o no publicadas o guardadas. Es curioso, pero a mí me gusta mucho. Es una de mis válvulas de escape, el escribir, el transmitir, y porque sobre todo me parece que la palabra es maravillosa. Sobre todo cuando las juntas las palabras y logras transmitir con todas ellas un sentimiento, eso es mágico, eso es magia, eso es maravilla, eso es una auténtica orgía de sentimientos, ¿no? La palabra es súper importante, la palabra se le está dando cada vez más poco valor. Además con las nuevas formas o las nuevas generaciones, quizás esto suele muy a abuelo cebolleta, ¿no? Pero las nuevas generaciones están destruyendo este lenguaje y esta transmisión de sentimientos, ¿no? Por lo general, no me cojas al pie de la letra, ¿no? Pero creo que yo escribo precisamente porque oye, pues que quiero transmitir o dejar realizado esos pensamientos que tienes. Entonces tienes varias formas de hacerlo. Puedes escribir, puedes grabarte un vídeo, puedes escribir, grabarte un audio, grabarte lo que quieras, o puedes escribir. Hay gente que lo dibuja, hay gente que hace eso. Yo lo que suelo hacer es escribir. De hecho, pues fíjate, la parte futbolera de fútbol americano, el podcast que hacemos, pues ya llevamos unos 150 programas casi ya, y todos son 150 speeches que vas escribiendo y que, oye, a fin de cuentas, eso en un ámbito, y en el otro ámbito yo estoy continuamente contando historias, algunas y la mayoría de ellas guardadas en cajones ocultos, pero mejor que en la mente, están en un papel que estará siempre para la posteridad. ¿Por qué es importante escribir? Bueno, escribir es súper importante, pero la principal razón por la que es importante escribir es porque no se debe perder nunca esas ideas que cada uno tiene, ¿no? Porque se tienen que transmitir, porque escribir es cultura, porque escribir es una manera maravillosa e imperdurable de dejar para el resto, para los demás, para compartir tus sentimientos, tus necesidades, tus alegrías, tus penas, porque escribir es una válvula de escape, porque escribir es realmente una manera luctuosa de hacer conjugar las palabras en una mágica sensación de expresión. ¿Qué género o géneros escribes? A ver, escribo pues generalmente ficción, novela negra. Recuerdo que de crío escribía varios relatos y varios cuentos con los que gané más de un premio en el colegio, ¿no? Bueno, la verdad que luego los niños se metían conmigo porque siempre ganaba y no les gustaba un pelo, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo me gusta mucho el género de ficción y el género de novela negra. Y son dos géneros que la verdad que me encantan porque es idear nuevos mundos, el crear una historia desde cero es maravilloso, la verdad. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? A ver, me gusta mucho la ciencia ficción. Y como tema me gusta el idear nuevos mundos, es decir, imaginarte, bueno, pues no es que sea en plan Star Wars, ¿no? Bueno, pues imaginar nuevos mundos, nuevas formas, nuevas historias en las que, nuevos mundos donde se podían evolucionar, evoluciones, implosiones y explosiones del nuestro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la parte de la ciencia ficción por ahí me gusta mucho abordar ese tema. Por el tema de la novela negra me gusta muchísimo el tema de, pues bueno, pues de asesinato, de investigador, tipo Hércules Poirot de Agatha Christie, no sé, eso. Y además, sobre todo, me gusta escribir sobre, imaginando que es un film o una obra de teatro en la que no es necesario tener o disponer de grandes escenarios, ¿no? ¿Quién era?
De Joseph Mankiewicz. La verdad que además que con Michael Caine, con Laurence Olivier están espectaculares. La historia se basa solo en una mansión y no hay más. Y ahí hacen una maravillosa historia. Pues ese tipo de escenarios a mí me encantan, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que siempre también me gusta hacer o realizar alguno de los relatos cortos que yo tengo. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? A ver, un tema que me encantaría abordar y poder hacerlo sería historia. Pero no sé si sabría. Bueno, mejor dicho, no sé si tengo el tiempo suficiente para investigar. También te lo dice alguien que ha escrito un libro de 541 páginas sobre la historia de un equipo de fútbol americano y ha investigado mucho sobre todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, desde el año 1976, ¿no? Pero sí me gustaría tener tiempo para poder abordar temas de historia. ¿Qué te inspira a escribir? Pues creo que más o menos lo he comentado antes también, ¿no? Escribir me inspira la necesidad de plasmar, la necesidad de dejar para la posteridad mis ideas, para que haya otras personas que puedan recibir lo que yo comparto, ¿no? Me parece que las ideas no son propiedad, evidentemente son propiedad de cada uno, pero no se tienen que quedar ahí, en esa propiedad exclusiva, ¿no? Creo que se deben compartir. Si uno de los grandes problemas de este mundo es el egoísmo, que somos por lo general muy, muy, muy egoístas, poco dadivosos, todo para nosotros, todo para el yo y los míos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una lacra que sí tenemos y a mí el escribir me da oportunidad de donar mis ideas, de donar cosas, ¿no? Si los que me conocen en mis temas de NFL o en otros temas que también trabajo, bueno, yo generalmente me equivocaré también, no digo yo que no, pero generalmente me gusta dar, me gusta transmitir, me gusta ayudar, me gusta, bueno, pues hacer partícipe. Y creo que la palabra, creo que el escribir, el formar palabras y transmitir conocimientos, transmitir sentimientos es una forma gratuita de donar. Y eso me parece que es muy bonito. ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? A ver, siempre llevo un cuaderno de notas. Bueno, ahora lo llevo más digital, ¿no? En el móvil y esas cosas, pero yo siempre llevaba un cuaderno de notas donde cada vez que me viene una idea, la anoto en la cabeza, ¿no? La anoto en mi libro de notas, porque la cabeza se va, ¿no? Entonces, por la mañana yo saco a mi perro a las 6 de la mañana y voy repasando, pues muchas veces mentalmente, si no, pues tiro del cuaderno de notas, para dar forma a proyectos, a ideas, a cómo transcurrir determinadas, cómo hacer, cómo evolucionar algunas determinadas cosas, ¿no? Pero básicamente uno se inspira en lo que nos pasa y en lo que a la vez que nos pasa te imaginas cómo podrías llegar a ser, cómo podrían mejorarse determinadas cosas. Con lo cual, a fin de cuentas, esa realidad mejorada o esa realidad transmitida o adaptada a lo que tú crees, pues es realmente como yo me puedo inspirar. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? A ver, hay muchísimos métodos. Yo he leído sobre mucha gente que este es el mejor método que existe para escribir. No, mira, haz un esquema, no, los programas ahora hay programas de estos que ordenador, que bueno, que vas poniendo lugares, vas poniendo nombres. Evidentemente esos son maravillosos, ¿no? Pero también te digo una cosa, el mejor método para escribir es el que le funcione a uno. Generalmente lo que sí se tiene que tener, o yo creo que sí se tiene que tener, es una especie de orden, o un orden básico, ¿no? Primero, lo que yo siempre hago es estructurar cómo quiero que sea una historia, dónde empieza y dónde acaba. Luego, la verdad que luego al final, cualquier parecido a lo proyectado no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, te da la base para tener un hilo conductor, ¿no? Un hilo conductor en el que sepas por dónde transcurre la historia. Yo cuando, por ejemplo, escribí el libro de los Bucks y la historia y la madre que los parió,
lo primero que hice fue, aparte de estructurarme por días muy concretos y ser muy inflexible con dilataciones de días y horarios, incluso fui comiendo tiempo al timeline, sí, lo que hice es estructurarme, ¿no? Oye, pues mira, quiero hablar de la historia de Bugs, primero de la historia desde el año 76 hasta la actualidad, hasta el 2020, ¿no? Oye, ¿qué quiero hablar en cada año? Pues en cada año quiero hablar pues de qué pasó en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino qué pasó en Europa, cómo afectó esa historia o esa actualidad política a los Bucks, o cómo por lo menos si afectó para enmarcarlos en un cuadro histórico. Luego, ¿de qué quiero hablar? Pues quiero hablar de los Bucks en la NFL, luego de sus partidos mejores, luego, también quiero hablar de determinados jugadores, la historia que ha pasado con determinados jugadores, como pasó con Ricky Bell, que es una historia del triunfo del corazón, se llama, es preciosa. Entonces, bueno, pues tienes un hilo conductor y eso te basta para eso. Luego es verdad que hay ideas que luego terminas desechando, hay cosas que terminas dejando atrás o cambiando literalmente, ¿no? Radicalmente. De hecho, yo en mi libro dejé capítulos que no estaban lo suficientemente completos o que no me gustaban, no me terminaban de encantar y los dejé fuera y nada, solo me fui a 541 páginas. ¿Cuál es el método para escribir? Pues sí, básicamente son los hilos conductores, ¿no? Yo lo que sí hago con estos hilos conductores es escribir palabras o temas de los que quiero hablar, de los que no quiero que se me olviden, eso sí es verdad, ¿no? Como cuando hago con los speeches del podcast, ¿no? Que dentro poco ya llevaremos los 150 programas, pues cuando yo hago mi speech, de mis 5 minutos de speech, todos los programas, yo pongo las ideas en plan lista de la compra y voy tachando y ya está, ya he hablado de todo. Luego hay alguna que termino desechando y entrando alguna otra nueva, pero sobre todo tener un orden, un hilo conductor, que eso es imprescindible por no divagar, o sea, tener algo ya escrito y algo predefinido y un borrador más o menos establecido. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Pues sí, por lo general sí. Por lo general casi siempre escucho música porque creo que me ayuda a tapar el silencio. A ver, yo suelo escribir normalmente cuando la noche cae y hay silencio, ¿no? Entonces a veces el silencio quizás a mí me termina por sonar demasiado. No sé si me llego a explicar, pero sí a veces el silencio es demasiado abrumador. Para tapar ese silencio, sí es verdad que suelo poner música. Evidentemente, si son horas altas de la noche, suele ser a un bajo volumen, pero sí me mata ese pequeño silencio ensordecedor, ¿no? ¿De qué tipo? Pues depende de qué momento, ¿no? Depende de qué momento me sienta y también de qué esté escribiendo, ¿no? Muchas veces. Por lo general suelo escuchar bastante jazz. Incluso hay veces que tiro más a la música barroca, música clásica, que a mí me gusta, música barroca, de Albéniz, por ejemplo, o escucho Rachmaninoff, que es piano. Y en otros momentos que necesito un poco más de adrenalina al cuerpo y chute de energía, pues me meto con folk, me meto con música irlandesa, que es algo más animado y a veces algo también melancólico, ¿no? Pero bueno, sí, por lo menos es un poquito más fuerte para animarme y para darme inspiración, la verdad. De hecho, las músicas irlandesas cuentan leyendas y cuentan historias que son muy chulas y a veces pues se transmiten bastantes ideas. ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Brutal. El ver algo que has escrito, que esté ahí en tu biblioteca, es la leche. Pero ya encima, que esté en la biblioteca de otros, pues te llena de orgullo, te llena de satisfacción, te llena te hincha, la verdad que es maravilloso, ¿no? Nunca pensé que lo iba a hacer. Nunca pensé que iba a escribir un libro. Siempre lo tenía ahí en mente. De hecho, bueno, pues había participado en algún libro de cuentos de otros autores. Había participado en un libro de derecho informático. Pero
nunca había hecho algo propio y además de lo que tú querías, de lo que yo quería, ¿no? Entonces, lo que uno quiere, luego ve la biblioteca que tenemos aquí en casa, bueno, la mini biblioteca, porque la verdad que ya no nos coge más libros en esa habitación y muchos están por desgracia están en el trastero, en cajas casi cogiendo polvo, pero es que no hay más sitio, ¿no? Nosotros tenemos en casa una habitación única y exclusivamente dedicada a libros. Entre mi mujer y yo ya no hay casi estantería, sitio en las estanterías que coja, pero ver tu libro ahí, unas copias de mi libro ahí, es una maravilla, es una experiencia brutal. ¿Qué piensas de la autopublicación? Pues la verdad que me encantó. Yo creo que nunca ha sido más fácil poder publicar o hacer lo que uno quiere, ¿no? Me explico. Yo digo Amazon porque es la oportunidad o la experiencia que yo he tenido, ¿no? Amazon es print for demand. O sea que directamente tú cuelgas tu libro, lo revisan, pim, pam, ¿vale? Pero una vez que lo revisan, ya lo tienes colgado. Gente que lo quiere, bueno, pues lo imprimen, lo envían y tú pues te llevas la parte de las regalías que te dejan llevarte, ¿no? Me gusta mucho. No tienes que tener una tirada mínima, no tienes que ir peleándote con editoriales, no tienes que hacer nada de eso. Directamente, bueno, pues te pones a escribir, lo publicas y la gente que lo quiera lo compra. Lo único quizás malo o peor es el tanto por ciento de regalías que se llevan. Pero oye, fácil, sencillo y accesible a todo el mundo. ¿Conoces de NaNoWriMo? Pues sí, he oído hablar del mes nacional de escribir novelas. Sí he oído alguna vez hablar. Y la verdad que me parece una idea magnífica para ayudar sobre todo a darle el paso, ¿no? Y eso es lo importante, dar el paso. Luego ya te quedarás con más ganas de perfeccionarlo, de no perfeccionarlo, de eso. Pero lograr escribir esas 50.000 palabras en el mes, ostras, hay que hacerlo, Hay que hacerlo, no es fácil, pero tampoco es subir el Everest, ¿no? Con estructura, con consejos, con amor propio, se puede hacer y es un reto muy muy bonito para poder conseguir. ¿Has participado? Pues no, la verdad que no lo he hecho. Nunca he tenido la ocasión, nunca he tenido el tiempo, no he podido. Siempre que he llegado, últimamente siempre me ha comido mucho más la vida que la oportunidad, ¿no? Cuando he llegado ya era bastante más tarde. No obstante, yo animo a que la gente lo intente. Por lo menos que se ponga. Ya verá cómo le pica la curiosidad y seguro que... De hecho, fijaros, este año yo creo que voy a participar. Por lo menos lo voy a intentar. Luego me quedaré a medias o no, pero el intentarlo, voy a retomar determinadas ideas que tengo por ahí en el cajón y lo mismo empezamos una nueva etapa. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues este año te voy a contar. A ver cómo va a ser la experiencia con el NaNoWriMo. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Pues sí, solo hay uno. Anímate. Por favor, deja los miedos atrás, deja los temores, deja las excusas. Escribir es una cosa maravillosa. Y publicar o terminar publicando es súper gratificante. Es una maravilla, de verdad. También te voy a ser sincero, y lo digo por experiencia. Escribir un libro es maravilloso, sí. Escribir un libro de 541 páginas, de 158.000 palabras como las que hice yo, es agotador, ¿vale? No es fácil. Pero en esta vida tampoco las cosas son fáciles. Es decir, son pequeños retos, pero la contraprestación que tiene, es brutal. De acuerdo que luego si quieres publicar, la parte de la revisión, pues puede llegar a ser agotador y yo de hecho, pues fíjate,
al final ya casi llegaba a odiar el libro. Ahora lo he vuelto a amar otra vez, ¿no? Pero al principio ya antes de publicarlo llegaba a verdaderamente odiarlo, ¿no? Pero oye, luego cuando lo tienes en tus manos, ves que es tuyo, ves tu nombre ahí, lo hueles, dices, ostras, te hincha el orgullo de haber creado algo que es tuyo, que algo que vas a dejar para siempre, que es tu legado, que es parte de ti, y eso es maravilloso. Así que dudas fuera, miedos fuera, ánimo, fuerza y para adelante, que el resultado y los sueños, como yo tenía el sueño de escribir un libro, está al alcance de todos. Este podcast está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados son Creative Writing, Illustrated Novel y Algorithms de Chad Crouch. Readers, Do You Read? De Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One, obtenidos en Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Mi nombre es Miguel Royo. Gracias por escucharnos. Vamos por esas 50,000.